Amigos, estamos de vuelta en el programa. La semana pasada se presentó en el Foro Nacional de Ordenamiento Territorial experiencias desarrolladas a nivel local, regional y nacional en cuanto a este tema. Y para hablarnos sobre un proyecto en particular está con nosotros el ingeniero Octavio Maigua. Él es representante de la ONG Diaconía. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos. ¿Cómo están? Cuénteme entonces, en este foro que se desarrolló sobre el tema de ordenamiento territorial, ustedes presentaron la experiencia de la región Ancash. ¿En qué consiste? Sí, es un proyecto financiado por la cooperación belga, y lo constituyen 6 ONGs, 3 ONGs peruanas y 3 belgas, ¿no? Dentro de las ONGs belgas está la ADG, Islas de Paz y BD, ¿no? Quienes financian y trabajan de la mano con 3 ONGs peruanas que son Diaconía, la RA y CBC, quienes trabajamos este proyecto en campo, ¿no? Somos los que ejecutamos. Bien, ¿han ejecutado este proyecto en Ancash? ¿En qué localidad exactamente? Exactamente en la provincia de Yungay. El territorio pertenece a la cabecera de la microcuenca del río Yaután, ¿no? ¿Cómo ha beneficiado en este aspecto el tema de ordenamiento territorial? ¿La gente está consciente de la importancia de tener un ordenamiento territorial? Sí, luego de este proceso que hemos llevado, ¿no?, en los caseríos de la parte alta, se ha visto bastante logros en cuanto a la manera de pensar, en cuanto al manejo de los recursos naturales. Ellos asemejan o dan, como se puede, similitud, 2 términos concretos: ordenamiento territorial y manejo de los recursos naturales, ¿no? Ordenar el territorio es manejar sus recursos naturales y eso les ayuda a que puedan superar la pobreza, ¿no?, y empezar nuevas actividades productivas. Cuénteme de esta experiencia que justamente los comuneros, ¿no es cierto?, asociados todos ellos, a través del GPS, ellos han podido, ¿de qué manera beneficiarse? Por favor, detállenos. Sí, en el proceso de ordenamiento territorial, en base ya a mapas temáticos que se realizaron cuando se hicieron la ZE en esta microcuenca, se tuvo bastante herramientas para que empecemos a hacer una fase de diagnóstico. En esta fase de diagnóstico utilizamos esta metodología del mapeo comunitario, ¿no?, que consiste en reconocer el territorio, ¿no?, y por los mismos pobladores, ¿no?, utilizando sus mapas parlantes, luego utilizando el GPS para identificar líneas o polilíneas, territorios, zonas que puedan ellos ya identificar y zonificar comunalmente en qué condiciones están su territorio, y puedan ellos después ya a empezar a hacer la discusión participativa de cómo manejarlos, ¿no?, en qué situación se encuentra, y después buscar las soluciones, ¿no? Pero me imagino que ellos, por ejemplo, están guiados por alguien, un técnico que conoce sobre este tema. Sí, realmente fue un equipo de Diaconía que hemos trabajado ese tema, ese proceso desde el diagnóstico, donde utilizamos el mapeo comunitario, pasamos a una fase de prospectiva, donde la herramienta que dio un impacto también para el cambio de visión de los comuneros, que fueron la utilización de maquetas tridimensionales, ¿no? Ellos representaban en esta maqueta la situación de su territorio, cómo estaban, y empezamos en esta fase de prospectiva es visibilizar qué futuro tenían, ¿no?, unos escenarios tendenciales si es que seguían haciendo las mismas prácticas y no hacían nada por los recursos naturales, y ahí donde ellos vieron que en pocos años realmente ¿En cuántos años? ¿Cuánto tiempo tiene este proyecto en la zona? Hemos trabajado, el proyecto son de 2 años, ¿no? Prácticamente mientras que empezábamos el proceso que demoró al inicio, hemos trabajado cerca de 1 año en esa zona, ¿no? Entonces, con esta experiencia que usted nos presenta, quiere decir que el ordenamiento territorial no solamente involucra el tema de la minería, porque muchos dicen, bueno, con el tema del ordenamiento territorial, porque además es una ley que fue presentada o que se está trabajando en el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, muchos dicen, no, el ordenamiento territorial simplemente va a reducir los conflictos sociales. ¿Es cierto? ¿Involucra solamente el tema de minería u otros conceptos?
Claro, el ordenamiento territorial es la base para las negociaciones, para disminuir los conflictos, ya que en el momento de hacer el ordenamiento del territorio es definir qué vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y el quién ya viene en el camino, ¿no? O sea, nosotros definimos zonas de protección, zonas de reserva, definimos zonas de producción, ¿no? Y todos están de acuerdo. Eso es lo que queremos o hemos hecho que dentro de este proyecto, este proceso de ordenamiento territorial sea un proceso y no un documento que al final se hace un plan y puede ser archivado, ¿no? Porque dentro del ordenamiento territorial está la zonificación ecológica económica, que en algunas regiones, por ejemplo en Cajamarca, parece que no ha funcionado porque no se ponen de acuerdo, es cierto. Lo que usted dice es clave. El ordenamiento territorial es decidir cómo, dónde y qué hacer y quién, sobre todo, define finalmente la situación. Y la herramienta técnica para tomar esa decisión es la zonificación ecológica económica, que deben tenerla. Eso sí es básico. Sin la zonificación no podemos tomar decisiones, ¿no? Realmente antes se hacían muchos planes, pero no tomaban una herramienta técnica. Y la ZE, la zonificación ecológica económica, es muy importante porque ahí nos dan la radiografía de cómo se encuentra nuestro territorio. Y en base a eso, ya en el proceso de ordenamiento territorial, tomamos las decisiones, ¿no? Si vamos a hacer una zona productiva donde nos dice la ZE que no debe hacerse, entonces tenemos que hacer otras actividades para no malograr o hacer que nuestros recursos naturales se pierdan. Y en el caso de Ancash, ¿cómo está involucrado el gobierno regional y local? Bueno, en los gobiernos locales donde hemos empezado a trabajar este piloto de ordenamiento territorial se han mostrado con bastante voluntad política, ¿no? Han apoyado todo el proceso y creo que fue uno de los aspectos importantes para que se logren los resultados, ¿no?, obtenidos a la fecha, ¿no? En cuanto al gobierno regional, es parte del equipo técnico regional también de esta zonificación de ese proceso que se hizo hace 3 años en la microcuenca de Río Ollotá. Sin embargo, todavía no inicia el proceso a nivel regional, ¿no? Sé que están trabajando recién proyectos para hacer la zonificación ecológica económica a nivel de la región, pero todavía les falta bastante, ¿no? Para pasar inclusive. Justamente este proyecto, esta experiencia, como decía al principio, ha sido expuesta en el Foro Nacional de Ordenamiento Territorial. Ustedes son parte de 9 ONGs que conforman justamente... No. 3 ONGs peruanas. Pero a ver, ustedes esta iniciativa lo van a llevar al Congreso de la República. ¿Es un aporte más para lo que está trabajando el Ejecutivo? Sí, queremos dar un aporte sobre todo en el cómo hacer, la metodología que se ha hecho y ver... ¿Pero ya lo hicieron llegar al Ejecutivo todavía? No, todavía. ¿Cuándo lo van a hacer llegar? Estamos terminando por ejemplo, los aportes de este foro, ¿no? Se está consolidando y seguramente la siguiente semana ya vamos a estar dando algunas sugerencias, consideraciones para que esta discusión temática del ordenamiento territorial puedan tomar en cuenta esto, porque por la diversidad de ecosistemas que tiene el país, el ordenamiento territorial y su ley debe también tomar en consideración todo eso, ¿no? Eso es muy importante porque bien, todas estas experiencias van a ir sumando justamente para hacer una ley de ordenamiento territorial y con esta justamente ya vamos a ver los beneficios en adelante. Muchísimas gracias, ingeniero Octavio Maigua, por estar aquí en el programa. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más información.